Bona tarda, benvinguts un dilluns més. Cada cop som uns quants, alguns més, vol dir que la cosa avança i us agraeixo la constància als que heu vingut permanentment en aquests moments més complicats, no? Però espero que aviat ja serem tots, ja podrem omplir. Moltes gràcies, doncs. Parlaré en castellà perquè el Pancai potser així m'entendrà una mica. Hoy, dentro del ciclo sobre cómo desconfinar el futuro, cómo empezar a pensar a fondo sobre lo que tenemos que hacer después de todo lo sufrido, el tema es el fin del modelo occidental. El fin del modelo occidental, en fin, se puede llegar aquí de muchas maneras. Si invitamos a Pancai Misra es porque es una de las personas que me ha parecido que iba más lejos en la reflexión sobre uno de los problemas clave que a mí me parece de fondo, no solo por el hecho de aportar una perspectiva, una mirada distinta de la mirada hegemónica occidental, sino porque creo que es de los que da en lo que a mi parecer es uno de los problemas clave de la cuestión que nos ocupa, que es la explosión y crisis del modelo occidental, ¿no? Es evidente que el modelo occidental crece a partir de un momento determinado sobre la base de la ciencia, la crítica, el pensamiento filosófico, digamos, que se aleja de la religión y el capitalismo industrial. Pero es evidente que en este gran proceso en el que se configura una idea muy potente, que es la idea de progreso, precisamente, la idea de poder alcanzar unas sociedades en las que de alguna manera se realice el G-Bien en la tierra que nos prometían en el cielo. Creo que la historia de los siglos XVIII, XIX y XX, que son claves en este proceso, se ha puesto de manifiesto algo que a mí me parece que es central, que es el gran problema de la ideología o del pensamiento moderno, es que en algunos momentos perdió la conciencia de límites. Es decir, llegó a creer que todo era posible, lo que podríamos llamar el nihilismo. Hay muchas advertencias de ello a lo largo de la historia, pero a lo largo de la historia de estos años. Muchos pensadores han advertido de ellos, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche incluso, y muchísimos más, ¿no? Pero siempre ha habido esta pulsión a pensar que todo era posible, que ha acabado con grandes, digamos, momentos catastróficos. Los grandes totalitarismos del siglo XX, las crisis coloniales y el último momento es la llamada revolución neoliberal que demuestra la pérdida de la noción de límites con la crisis de 2008. Y tengo la sensación que Pancai Misra es de las personas de lo que a veces se ha llamado el pensamiento postcolonial, que tiene miradas y perspectivas muy diversas, de Achille Mbembe a Dipesh Chakrabarti o incluso a Amartya Sen y tantos otros. Para mí, Pancai representa una mirada distinta en el sentido de que ha penetrado más en esta cuestión central de Occidente. Y, por tanto, me parece que es la persona adecuada para que nos reflexione sobre esta cuestión. ¿Está perdiendo la hegemonía Occidente? ¿Estamos asistiendo a una gran mutación o simplemente a una nueva fase de la Guerra Fría, como algunos pretenden? Sobre esto y sobre lo que quiera nos hablará Pancai Misra a partir de ahora, temas que podemos encontrar presentes en algunos de sus libros publicados en español, como por ejemplo La Edad de la Ira o Los fanáticos insumisos liberales, raza e imperio, ¿no? Nada más. Gracias, Pancai, por haber aceptado nuestra invitación. Ahora te toca a ti y después conversaremos todos un poquito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias and thank you. Muchas gracias y gracias también por haber venido todas y todos aquí en medio de una época muy difícil. De hecho, esta es mi primera ponencia frente a un público desde hace
más de un año y estoy muy contento de estar aquí. Y estoy encantado de que se me haya invitado. Y espero, bueno, a ver, que esto haya sido real. Gracias, Josep, por tus palabras de presentación tan amables. Creo que Josep tiene toda la razón cuando dice que yo voy a aportar una mirada distinta y una perspectiva distinta. Y esto creo que es porque yo nací y crecí en una parte del mundo que ha tenido una experiencia muy distinta de las ideas y realidades que aquí se han tomado por descontado o que simplemente son percibidas como parte de una narrativa pasada y gloriosa y muy importante. Ahora he pasado mis últimos años en Europa y en Estados Unidos y quizás he podido ver que esa narrativa siempre estaba llena de imperfecciones. Y esas imperfecciones se ven por parte de las personas que están fuera de Occidente. Y cada vez más personas dentro de Europa y de Estados Unidos también son capaces de ver esas debilidades. Y de eso quiero hablar justamente. Quiero hablar de del llamado modelo occidental, un modelo de progreso universal que ahora se enfrenta a desafíos múltiples, políticos, medioambientales, económicos, evidentemente también. Existe un libro muy interesante que se publicó hace algunos años, titulado La esperanza radical, la ética frente a la devastación cultural. Es un libro que trata sobre el trauma intelectual sufrido por una tribu de indios norteamericanos llamados los indios cuervo. Ellos se vieron obligados a pasar en el siglo XIX de una existencia nómada a una existencia asentada. Y en este proceso no solamente perdieron el mundo que habían conocido, sino que también perdieron los recursos conceptuales necesarios para entender su propio pasado y su propio presente. De manera que el problema, escribe el autor de este libro, no es que únicamente mi estilo de vida o mi modo de vida se haya acabado. El problema es más amplio. El problema es que ya no tengo los conceptos con los cuales poder entenderme a mí mismo o poder entender el mundo. No tengo ni idea de lo que está ocurriendo. En mi experiencia, yo encuentro que muchas personas de la inteligencia norteamericana actualmente, y yo me limito realmente a la Gran Bretaña y a Estados Unidos en este caso, muchos intelectuales, escritores, periodistas se parecen bastante a la tribu de los indios cuervo en su confusión, en su desconcierto. Esto fue después de 4 o 5 años de la insurgencia de la extrema derecha y de la pandemia incontenible. Y también, muy importante, de las revueltas políticas por parte de minorías que se habían sentido descartadas o aisladas desde hacía mucho tiempo. Sobre todo el movimiento La vida de los negros también importa, Black Lives Matter. Y esto fue un choque para muchas personas que forman parte de esta inteligencia, porque desde hace ya 3 décadas, y especialmente durante las 3 décadas después del final de la Guerra Fría, los políticos, periodistas, empresarios de la Gran Bretaña y de Norteamérica estaban profundamente convencidos de que el mundo estaba siendo tejido conjuntamente por sus guías a favor del capitalismo, la democracia y la tecnología. Esta era su presuposición principal. Un par de meses antes de la elección de Donald Trump, Barack Obama escribió un artículo en la revista Wired, donde decía que los Estados Unidos serían el líder del nuevo mundo que estaba naciendo, una época posracial, y Estados Unidos está embarcada en la carrera hacia nuevas fronteras. En los 4 años de Trump, esa narrativa de progreso, esa narrativa del progreso dirigido por Norteamérica, parece totalmente implausible hoy en día. Lo que tenemos hoy en día es que entre el año 2001
Y este año se celebrará el 20º aniversario del 11 de septiembre, del atentado terrorista del 11 de septiembre. En estos 20 años y a través de acontecimientos como justamente el atentado del 11 de septiembre, una globalización intensificada en la llegada de China y ahora la pandemia, y por supuesto me estoy dejando la guerra fracasada contra el terrorismo, la crisis financiera, que también son importantes, pero todos estos acontecimientos, cuando los analizamos conjuntamente, lo que indican es que durante las últimas 2 décadas el mundo está entrando en un periodo histórico completamente nuevo. Y en este periodo histórico, que fue totalmente imprevisto por aquellos que dijeron que había llegado el fin de la historia y que, bueno, simplemente todos iríamos hacia una democracia de corte occidental. Pues bien, todas estas ideas que fueron predominantes durante décadas han quedado completamente obsoletas, completamente obsoletas. La expectativa de que las ideas occidentales y de que las instituciones occidentales, y este es el modelo occidental, es decir, el modelo occidental del Estado-nación, la democracia liberal, se difundirían por todo el mundo y que el mundo no tiene otra opción que o bien aceptar estas ideas o que estas ideas se les impongan, incluso si es necesario por fuerzas militares, por imposición militar. Estas ideas simplemente no convencen a nadie ya, no persuaden. Existen otras nociones también enterradas en estas ambiciones. La idea de que la desregulación, la privatización, lo que Josep ha llamado la revolución neoliberal, estas ideas de que eran la clave para la prosperidad y el progreso universales. La idea, ahora con el gasto gubernamental, cada gobierno occidental está dedicado a gastar, básicamente, y a gastar sin ninguna preocupación por el déficit presupuestario. Estas ideas han sido completamente enterradas por los gobiernos mismos. Y también aquellos que insistían que los países no tienen ninguna elección, sino aceptar la democracia estilo norteamericano y el capitalismo al estilo norteamericano, no tienen concepto para explicar cómo es posible que China, un país que todavía es gobernado por un partido comunista, cómo la China se ha convertido en un actor central ante el capitalismo global. Y cómo los electorados, furiosos por esta democracia injusta, bueno, han acabado aceptando a figuras autoritarias como Trump. Bueno, no tienen manera de explicar estos acontecimientos. Y una inteligencia que se siente traumatizada por Trump y por el Brexit también está extremadamente desconcertada por las mayores manifestaciones de protesta en Estados Unidos desde los movimientos de derechos civiles de los años 60. Se trata, evidentemente, de protestas masivas y manifestaciones masivas dirigidas por jóvenes en Estados Unidos y alimentadas por una conciencia histórica muy rápida, muy amplia, de que la esclavitud y el capitalismo racial subyacen el poder y la riqueza tanto de Estados Unidos como de la Gran Bretaña durante todo este tiempo. Y esto para muchos jóvenes es casi como un hito en su comprensión histórica del mundo. Desde muchos puntos de vista, por lo tanto, podríamos estar mejor posicionados que, por ejemplo, una tribu de indios nativos norteamericanos a la hora de entender una realidad o unas circunstancias alteradas de manera drástica. Pero yo creo que lo que realmente está ocurriendo es que la inteligencia y, por supuesto, también la extrema derecha, que está muy bien representada en los medios sociales, han insistido en que su versión, su narrativa de glorias pasadas, de la gloria norteamericana, de la gloria británica, de la gloria de Winston Churchill, y los problemas del socialismo, del marxismo, todavía siguen hablando de estas cosas.
Pero creo que lo que es más importante, lo que también ha ocurrido, es que incluso las personas que no son de extrema derecha, incluso las personas que se autoconsideran, digamos, personas del centro político, todavía esperan que el mundo que ya han dejado de entender, que el mundo que ya no sienten que está bajo su control, el mundo en el que ya no son hegemónicos, de alguna manera puede ser recreado de nuevo. Estas eran las expectativas que entraron en la elección de Joe Biden. Y desde su elección, estas esperanzas han vuelto a crecer. El fin de semana pasado, en la cumbre del G7, varios artículos se han publicado sobre el hecho de que Occidente ha vuelto, el regreso de Occidente, porque estas personas se han reunido en Cornualles y han hecho una fotografía de unidad y han empezado a hablar durante esta nueva Guerra Fría sobre la democracia contra el autoritarismo. Pues bien, yo me temo mucho que estas nociones de Guerra Fría ya no persuaden, ya no convencen. Y lo que realmente indican, el Wall Street Journal, el Economist, el New York Times o el Financial Times, cuando hablan del regreso de Occidente o de Biden como este nuevo líder del mundo libre, lo que recuerdan es una advertencia de James Baldwin, que era muy astuto en relación a estos temas. James Baldwin una vez escribió en los años 60 que el mundo del hombre blanco, a nivel intelectual, moral y espiritual, tiene el sonido de un tambor vacío y el olor de una agonía lenta. Es decir, que cuando escuchas a personas como Biden hablando de recuperar el liderazgo, de volver a reunir a Occidente, suena así, suena a hueco, suena a un tambor hueco. Por lo tanto, si estas narrativas ya no convencen, ¿qué es lo que las va a sustituir? ¿Qué es lo que sustituirá el modelo occidental para entender el mundo? Porque existe poca duda de que necesitamos un nuevo marco referencial para entender las fuerzas que están en movimiento hoy en día. El primer paso, creo yo, es que tenemos que hacer una tentativa consciente para interrogar y para descartar las influencias formativas de muchos escritores y comentaristas de una edad superior a los 40 de años. Y yo soy uno de ellos, por cierto. El escritor Tony Judt, que seguramente muchos de vosotros y vosotras conocéis, un gran historiador europeo, nació en 1948. Y una vez habló, como lo decía él, una generación bastante mierdosilla a la que él pertenecía, que creció en los años 60 en Europa Occidental y en Norteamérica, en un mundo en que no había que hacer elecciones fuertes, ni a nivel económico ni a nivel político. Tal y como lo veía Judd, esta generación era demasiado laxa y complaciente. En los años 60 algunos de ellos eran radicales, pero a medida que pasaron los años, en los años 70 y 80, pasaron a lo que él llamaba el negocio de la acumulación material y de la seguridad personal. Y esto coincidía con el asalto contra el estado del bienestar y la llegada de una nueva revolución liberal. Y esa generación que vivió estos cambios y se benefició de estos cambios, fueron los más rápidos a la hora de creer, cuando cayó el muro de Berlín, que básicamente la historia había llegado a su fin, que el socialismo se había acabado para siempre y que el capitalismo había ganado y que esta es la única vía hacia el futuro. Esa visión del mundo todavía prevalece hoy en día entre las personas que todavía están en situaciones de poder en el periodismo, la política y en los negocios, e incluso una generación más joven de la que se refería Judd. Ellos también los encontramos en think tanks, en canales televisivos, en departamentos universitarios, tanto en la Gran Bretaña como en Estados Unidos. Todos presuponen que solo se trata de una cuestión de tiempo antes de que la China autoritaria y la Rusia autoritaria se hagan democráticas y que la India, que es otro país en el que tenían grandes esperanzas, India ya era democrática, pero la India se convertiría parte del orden occidental. Bien, es muy importante, evidentemente, abandonar estas esperanzas rotas de que, porque la China y Rusia no se están convirtiendo
no están adoptando una democracia al estilo norteamericano. Y la India ya no es una democracia en un sentido real del término. Por lo tanto, tenemos que abandonar este tipo, digamos, de narcisismo intelectual. Y de nuevo, el abandonarlo, ¿qué implica? ¿Con qué nos quedamos? Si las abandonamos, estas ideas, podemos empezar a ver los cambios estructurales profundos que se han producido, que se han llevado a cabo en el mundo. Y estos cambios se inauguraron por un acontecimiento que es fundamental en el siglo XX. Las dos guerras mundiales, la lucha contra el comunismo, etc. No, es la decolonización, la descolonización, la llegada de la gran parte de la población mundial al escenario político, el darles una voz, la expresión de sentimiento político, de aspiraciones políticas por parte de una gran mayoría de la población mundial. La decolonización fue algo más que no simplemente países que se hicieron independientes. La llegada de números sin precedentes de personas a situaciones y posicionamientos de influencia y autoridad. Incluso durante la Guerra Fría estaba claro que la forma del mundo, que es a lo que nos estamos refiriendo aquí hoy, sería decidido por acontecimientos, personas, ideas que surgieron en lugares geográficamente muy distantes de Europa y Norteamérica. Y que esta gran mayoría de la población mundial serían los que decidirían finalmente, desde muchos puntos de vista, tanto positivos como negativos, buenos y malos, de qué aspecto presentaría el mundo. E incluso durante la Guerra Fría, cuando la China sufría una calamidad tras otra, básicamente calamidades autoinfligidas. Estaba claro incluso entonces que la Revolución China sería mucho más importante que la Revolución Rusa. Y algo que dijo Mao Zedong cuando la República Popular se estableció en 1949, y es que el pueblo chino se ha levantado después de un siglo de humillación por parte de los países occidentales. Estaba claro que esto era algo que iba más allá de la retórica, porque lo que hizo fue inaugurar una búsqueda masiva por parte de los chinos de riqueza y poder nacional. Y esa búsqueda ha demostrado ser extraordinariamente exitosa hoy en día, hasta el punto en que no hay ningún desarrollo importante dentro de la América anglosajona, desde la desincalización, mejorar, digamos, externalizar los trabajos, la llegada del supremacismo blanco. Ninguno de estos acontecimientos pueden ser explicados sin referencia a la subida de la China como gigante de fabricación y como enorme poder mundial, y como un poder mundial, además, agresivamente nacionalista. En otras palabras, para entender dónde nos encontramos hoy en día, exige de una perspectiva verdaderamente global y no simplemente una perspectiva que añada la llamada China autoritaria o la India democrática a estas narrativas contemporáneas de la eminencia occidental. Significa abandonar toda una estructura de preconcepciones en las que el llamado modelo occidental, el estilo de vida o la manera de ver las cosas en Occidente se ha basado. Bien, pero esto es mucho más difícil de lo que parece, lo que yo propongo aquí. Porque estas nociones, la manera de verte a ti mismo, la manera de ver a ti mismo en el mundo a nivel más amplio, estas autoimágenes y estos pensamientos son muy tenaces, son fuertes, son omnipresentes. Y el mundo, que se endureció durante la Guerra Fría, es muy importante cómo la Guerra Fría de alguna manera le dio forma a la manera en que vemos el mundo hoy en día. Porque lo que ocurrió durante la Guerra Fría es que existía una gran lucha ideológica entre dos modos de pensar: el comunismo, la democracia de estilo occidental, y el capitalismo de estilo occidental. Y una de las consecuencias de esta lucha ideológica tan fuerte es que los comentadores anticomunistas de Occidente, de manera coherente, sobreestimaban
o sobrevaloraban el llamado mundo libre. Lo veían más como una subida del bien de cosas materiales, emocionales o ideológicas, de lo que podía apoyar o de lo que se podía basar, digamos, el mundo real. Y esta historia intelectual, antes de 1945, existía una narrativa de escepticismo sobre el progreso, la ilustración. La ilustración, de hecho, había sido cuestionada a partir de finales del siglo XIX. Pero fue durante la Guerra Fría en que la idea de que la ilustración es la única fuente de valores occidentales, de virtudes occidentales, de la buena suerte occidental. La idea de que el liberalismo es una ideología de prestigio del mundo anglosajón. Esto también se consolidó durante la Guerra Fría. Y una especie de historia, de liberalismo, de John Locke, de Thomas Hobbes, presentados como nuestros ancestros para el liberalismo contemporáneo. Y esta tradición, que es una tradición de alguna manera que se autofelicita cuando haces un listado de todos estos pensadores tan importantes, que están a favor de tu causa. Hoy en día esta tradición de autofelicitación parece absurda, especialmente cuando crees o escuchas a alguien como Steven Pinker, que continúa insistiendo que las cosas están mejorando todo el rato y que esto se debe a la ilustración. Y que si no entiendes esto, entonces simplemente estás cegado de manera irracional en tu odio contra la ilustración. Muchas personas que hoy en día saben que es imposible aceptar que los agentes de policías blancos asesinen a personas negras y ataquen a manifestantes pacíficos con el consentimiento implícito del presidente norteamericano, ellos nunca aceptarán esta historia del mundo libre como algo representativo de la democracia, el liberalismo, como herederos de la ilustración, como enemigos implacables del autoritarismo. Esas historias nunca serán de gran ayuda a los jóvenes de hoy. Creo yo que, para empezar, esas historias de virtud nunca rota suprimen muchos temas poco convenientes, como la esclavitud, pero no solo eso, sino que cosas relativamente importantes, aunque menores, como por ejemplo Voltaire, presentado como el gran icono de la ilustración y de las virtudes de la libertad de expresión. Él creía que los negros eran más imbéciles que los animales. Kant consideraba que las mujeres eran incapaces de razonar y John Stuart Mill pensaba que los indios eran bárbaros, que no podían autogobernarse. Pero además, con la obsesión de los crímenes de Stalin, Mao y Hitler, con esta obsesión, con esta fijación, lograron oscurecer los largos siglos de violencia, de esclavitud, de imperialismo, de colonialismo, violencia y robo, que ciertamente han hecho de Norteamérica un lugar muy poderoso. Existe una filósofa feminista británica, Lorna Finlayson, que escribió recientemente, y la cito: claramente, igual que los crímenes terribles cometidos por los estados socialistas, la historia de las naciones liberales es una historia de violencia adquisitiva sistemática, desde el genocidio de las poblaciones indígenas, pasando por la esclavitud. Y aunque esto no parece controvertido, y aunque puede incluso parecer no relevante o de buenas maneras, valdría la pena hablar sobre ello. A ver, ¿quién habría hablado de esto en el pasado? Existían personas que estaban demasiado ocupadas inventando genealogías intelectuales para el mundo libre occidental y también definiendo a sus enemigos como personas contrailustradas,
el islamofascismo, el irracionalismo romántico. El islamofascismo es algo que está en boga desde hace unos 20 años. Todos ellos definen a los enemigos del mundo libre, del mundo anglosajón democrático liberal. Y aquellos que podían indicar estos hechos, voces de personas que vienen de distintas culturas y de distintos lugares, como yo mismo, efectivamente fueron silenciados o marginados e ignorados. Por lo tanto, existía un menosprecio inherente de otras voces, de otras visiones del mundo. E incluso las personas, y a mí me parece que algunos de los pensadores más interesantes que han estado implicados en este proceso de desarrollar una genealogía intelectual para el mundo libre, ignoraban lo que estaba ocurriendo en el mundo descolonizado, a la vez. Durante la Guerra Fría, en los años 50 y 60, la era en que la decolonización se estaba produciendo con mayor intensidad. No tengo demasiado tiempo para entrar en estos detalles, pero daré una figura muy importante en la historia del pensamiento en la América sajona, Isaiah Berlin, que se convirtió en un personaje muy preeminente en la América anglosajona, precisamente en el momento en que los movimientos anticoloniales empezaron a tener sus éxitos en Asia y en África. Y también a la vez que los activistas negros de los movimientos de derechos civiles intensificaron su batalla para conseguir derechos fundamentales. En los años 50, estas luchas globales interconectadas contra el supremacismo blanco, contra la supremacía blanca, habían producido un archivo gigante de pensamiento político. Porque, como ya he dicho, aquellos cuyas experiencias personales del imperialismo occidental evidentemente tenían ideas muy distintas de cómo alcanzar justicia e igualdad y libertad. Por lo tanto, existía todo un abanico de figuras que van desde el pensador indio Rabindranath Tagore, José Martí, el cubano Gandhi y Sun Yat-sen, a la voz de Du Bois, el W.E.B. Du Bois, el pensador norafricano, y muchos nombres que se me pueden ocurrir. Pues bien, todos ellos ofrecían una crítica fuerte de la organización económica y política occidental y ofrecían visiones alternativas de la coexistencia humana en este planeta nuestro tan frágil. Pero sus voces y lo que tenían que decir eran escuchadas no eran escuchadas en el mundo académico occidental y en el periodismo occidental. Y como consecuencia, existió muy poco desafío durante mucho tiempo a las ideas de que las instituciones o tradiciones liberales democráticas de la Gran Bretaña y de Estados Unidos existían separadamente y de prácticas totalmente antiliberales, groseramente antiliberales, como la esclavitud y el imperialismo. Esto quedaba absolutamente separado y evaluado separadamente. Y por esa razón no tenía importancia como Isaías Berlin escribía y publicaba, y la mayor parte de sus lectores no tenían ningún problema a la hora de separar ambas cosas. No se quejaban de que un gran pensador nunca, jamás se implicó en la tradición, en alguna tradición intelectual no occidental. Otro pensador que se me ocurre también, un gran pensador muy influyente, John Rawls, cuyo libro se convirtió en un libro muy influyente. John Rawls. Pero lo que ocurrió desde muchos puntos de vista es que estos marcos referenciales de pensamiento muy provincianos se convirtieron en algo hegemónico y permanecieron como pensamiento hegemónico incluso cuando Estados Unidos de Norteamérica inició un periodo de declive político. Porque estas ideas estaban muy presentes en el mundo académico y el periodismo, y todavía es muy difícil destronar estas nociones. Así pues, hasta el día de hoy,
figuras que trabajan en estas instituciones han permanecido como los heraldos y los profetas de la modernidad. Hablan de justicia, de derechos humanos, mientras que descartan y dejan de lado las historias complejas y muy a menudo dolorosas que unen a los colonizados con los colonizadores, a los colonos con los nativos y los esclavizadores con los esclavos. Pero es muy importante lo que escribieron Isaiah Berlin y John Rawls y familiarizarnos con lo que escribieron para entender lo que dice el mundo académico anglosajón. Y como resultado, toda la historia de conquistas, de dominación, fue básicamente borrada. No hoy. Hoy en día, evidentemente, con el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros es importante, y otros movimientos. El proyecto 1619 del New York Times, que es muy controvertido. Proyectos muy imperfectos, ciertamente, pero creo que lo que están intentando de alguna manera es recuperar algunas de estas historias que han quedado borradas u oscurecidas. De nuevo, yo creo que hay que hacer más para, de alguna manera, escaparnos de este modelo desmantelado y obsoleto occidental, para básicamente escaparnos de un medio intelectualmente debilitado, donde el autointerés, la autoimagen, las autopercepciones de hombres blancos privilegiados forman parte de este pensamiento global. Y mientras la historia y el mundo filosófico mundial son básicamente de naturaleza europea y de origen europeo y norteamericano, yo creo que la tarea esencial aquí es tratar los desequilibrios extraordinarios de la vida intelectual. Y voy a daros un ejemplo de un columnista de un periódico de la India o de la China o de Egipto, que jamás serán reconocidos como una autoridad sobre los asuntos mundiales, a menos que él o ella puedan demostrar algún conocimiento básico de las tradiciones euro-norteamericanas a nivel político. La mayor parte de los eruditos occidentales, por no hablar de los autores y columnistas, no tienen ningún tipo de conocimiento del pensamiento árabe, chino o indio, o de su historia. Yo creo que las personas están actualmente intentando hacer un esfuerzo para desprovincializarse, para utilizar la frase de Dale Schakenberg. Están intentando abrirse a las voces de otras partes del mundo. Y esto ya está siendo resistido, como podemos leer en los periódicos actuales, por parte de fuerzas conservadoras en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Y esto, por supuesto, estamos en medio de esta guerra cultural, de esta llamada guerra cultural. Pero yo creo que realmente es extremadamente importante que interroguemos y cuestionemos una tradición intelectual que no nos ayuda mucho a entender las fuerzas que están en juego hoy en día, de dónde nos encontramos hoy en día, y que básicamente y fundamentalmente distorsionan nuestro sentido de la realidad. Yo creo que tenemos que volver a aprender lo que la historia nos dice y reconocer que las presuposiciones fundamentalistas de que los pueblos no blancos eran incapaces, eran inferiores, que estas presuposiciones de alguna manera han contaminado gran parte de nuestro conocimiento sobre el mundo hoy en día. Y creo que el volver a recrear o crear nuevos corpus de conocimiento, nuevos marcos referenciales de análisis, y yo no soy un iluso, sé que será una tarea extremadamente dura, pero creo que la alternativa, como he dicho anteriormente, es continuar golpeándonos la cabeza de manera sin sentido con el mismo tambor hueco. Gracias. Muchas gracias, Pankaj.
Entiendo entonces que sobre todo estamos en un momento en que tenemos que intentar cada uno de nosotros pensar lo contrario de lo que hemos estado pensando hasta el presente. ¿Cómo se construye de esta manera una nueva etapa? Como he dicho en mi intervención, yo creo que se tratará de un proceso muy difícil, pero creo que el primer paso es reconocer que tenemos un problema y que existe un problema que necesita ser tratado, que no podemos continuar así. A ver, el hecho de que personas como yo mismo actualmente tengamos acceso a plataformas y a medios de una manera que no teníamos cuando yo empecé a escribir hace 20 años, no había nadie. Entonces, a menudo me encontraba como la única persona escribiendo en muchos de estos periódicos y revistas. Hoy en día existen tantas personas con mi propia experiencia, con mi visión del mundo, y escribir en estos lugares, escribiendo en este tipo de plataformas. Y como digo, mi visión no es nada original ni distinta, es la visión de una persona que tiene una experiencia distinta del mundo. Y cuando las personas hablan de diversidad, lo hacen aparecer como algo que se tiene que hacer algo virtuoso, como algo que nos tenga que aportar algún tipo de gracia divina. Pero de hecho, la diversidad es una manera de expandir nuestro conocimiento sobre el mundo. Es una manera de entender las maneras múltiples de experimentar el mundo. Por lo tanto, yo creo que si pensamos en la diversidad desde este punto de vista, perdón, no sé qué me ha dicho usted. Y bien, yo creo que de alguna manera esto es lo más importante, simplemente reconocer que existe un problema y que es un problema que tiene que ser tratado. Luego existe el trabajo de la construcción de instituciones, de permitir distintas modalidades de trabajo dentro del mundo académico que permitan que las personas de distintos trasfondos puedan estar en estas oficinas de periódicos de manera que puedan aportar estas distintas perspectivas. Ahora bien, siento que se está haciendo un poquitín de progreso en este sentido en los últimos 3 o 4 años. Y bueno, y creo que como resultado hemos visto han sido el resultado de estos terremotos políticos que han dejado a la gente desconcertada, dándose cuenta de que los viejos conceptos y las viejas ideas ya no funcionan. O sea, que escuchemos a algunas de estas personas a ver qué tienen que decir. Claro, un sistema comunicacional montado sobre unas poderosas compañías globales que alcanzan todo el mundo no facilita esta tarea, ¿no? Sino que más bien tiende a unificarla, a crear verdades universales, aunque sean falsas verdades, ¿no? That's absolutely right. Tienes toda la razón. Y este es un punto importantísimo. En mi propia experiencia, como periodista, yo solía hacer mucho periodismo en el pasado. Yo, por ejemplo, iba a un país como Indonesia o al Vietnam, que todavía es un país gobernado por un partido comunista. Y allí me conocía con la inteligencia local, me reunía con ellos y me daba cuenta de que básicamente sus mentes y visiones habían sido formadas por su lectura del Economist, del Financial Times, de Foreign Affairs, del Guardian. O sea que en vez de formular una visión del mundo con referencia a sus propias realidades locales, simplemente estaban reflejando lo que veían como una revista de extremado prestigio. De manera que el conocimiento el conocimiento producido en un rincón parroquiano del mundo se estaba convirtiendo en algo universal a través de esta adopción por parte de las élites intelectuales de estos países. Y eso lo mismo se puede decir de la India.
Las redes institucionales como tales, y sé que muchas personas de este sistema han sido formadas en universidades como Cambridge, Harvard o Princeton o el London School of Economics, de manera que ya habían sido formados y entrenados en esta visión mundial hegemónica. Y también son miembros de sus propias élites y por lo tanto también tenían poder e influencia. O sea que es una tarea muy difícil en este sentido. Luchar de alguna manera contra un corpus de conocimiento que está tan atrincherado y que tiene tanto poder cultural tras de sí, el poder del mundo anglosajón. Estos periódicos publicados en Nueva York y en Londres son importantes, permanecen como periódicos importantes, aunque su calidad intelectual pueda ser muy inferior a algo publicado en Barcelona o en Berlín. Pero bueno, aquí les tenemos. Y la gente todavía se refiere a ellos y a su sabiduría. Lo mismo se puede decir con el sistema universitario, Existen estas universidades con sus maneras particulares de aprendizaje y sus modelos son seguidos en todo el mundo. Y lo que ocurre en el mundo académico norteamericano es recogido en la India, en el mundo académico indio o en el mundo académico indonesio. Por lo tanto, también creo que tenemos que llegar a un modelo de difusión del conocimiento que tome en cuenta estas otras tradiciones que existen en estos países, porque si no, realmente lo que nos sentimos satisfechos simplemente observando o contemplando un monólogo. El llamado, las élites afroasiáticas simplemente lo que están haciendo es haciendo de eco de la retórica de las élites angloamericanas. Estos días, durante la pandemia, en algún momento, Edgar Morin hizo una frase que me sorprendió. Dijo, el problema es que no estamos constituidos como humanidad. Pero claro, es una frase que en el fondo es una enorme trampa, porque no deja de ser la fabulación absoluta del ideal ilustrado, todos formando parte de una misma cosa, ¿no? Entonces, ¿se puede constituirse en humanidad desde la diversidad? Esta sería la contrapropuesta, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que, desde muchos puntos de vista, la idea ilustrada de la humanidad no era demasiado tolerante de la diferencia. Yo creo que exaltaba excesivamente la razón y enseñaba que las personas, o presuponía que las personas incapaces de razonar, como los indios, según John Stuart Mill, eran incapaces de autogobernarse. O sea que ya tenemos aquí una jerarquía. Hablamos de la humanidad universal, pero excluimos de esta humanidad a las personas que consideras que no son suficientemente inteligentes o brillantes o que no tienen suficiente razón. Y que básicamente son personas cuyo color de piel es oscurita. Evidentemente existen otras tradiciones intelectuales que también han dicho que la humanidad al final está constituida por la diversidad y que no existe un único atributo o una única capacidad que debería ser considerada como el estándar para que todo el mundo aspire a él. Y en ese sentido, lo que realmente están reconociendo es que es verdaderamente una diversidad la que esencialmente subyace esta noción particular que tenemos de la humanidad. A la vez, pienso que también es importante cuestionar el papel central desempeñado o al que se le ha asignado a los seres humanos en nuestras narrativas sobre el mundo en general y nuestras narrativas históricas. También ha llegado la hora de reconocer que la humanidad como tal, de hecho, ha sido profundamente desastrosa para la vida, para otros tipos de vida en este planeta. Y que creo que por esa razón también es importante cuestionar algunas de estas nociones humanistas de la Ilustración y de movimientos posteriores, evidentemente, también.
Por tu conocimiento del mundo asiático, hay dos cosas sobre las que me gustaría que hablaras, ¿no? Una es el mito China, ¿no? En este momento China es el mito sobre el que se está intentando, o frente al que se está intentando reconstruir Occidente. Pero China, en el fondo, ¿es una alternativa o es el estadio superior del capitalismo? De nuevo, a ver, ya lo has dicho tú mismo, Josep, está implícito en tu pregunta, porque la manera en que la China se nos presenta hoy en día como el enemigo, evidentemente es una manera de consolidar la unidad occidental. Y de nuevo, esta es una maniobra clásica de la Guerra Fría. Es decir, impones una unidad y una cohesión que no existe, donde hay muy poco para ello, porque tienes unos objetivos estratégicos en mente, de manera que construyes esta noción de la China como gran rival, como gran adversario. Y el hecho concreto es que el sistema político chino, el sistema económico chino, se parece muchísimo a muchos países occidentales hoy en día. Y no es este modelo completamente diferente que nos quieren hacer creer que es. Como digo, es un país dirigido o gobernado por un partido comunista. Y sin embargo, es fundamental para las redes globales de finanzas y de comercio. Por lo tanto, ¿cómo cuadramos esto? Era mucho más fácil durante la Guerra Fría, porque la Unión Soviética tenía un sistema económico fundamentalmente distinto. Era un poder, una potencia industrial, pero tenía un sistema comunista socialista. La China es socialista solo de nombre. Juega con reglas totalmente distintas en ese sentido. Pero tenemos que ir más allá de la retórica de la Guerra Fría y dejar de confundirnos con esta retórica pensando que la China es este lugar tan grande y distinto. Desgraciadamente se parece mucho más a nosotros de lo que nos gustaría aceptar. Y el otro caso es India, ¿no? La India, con toda su complejidad, con toda su inmensa diversidad y riqueza, ha hecho una evolución que en cierto sentido se parece a la que han hecho algunos países occidentales, de un nivel de democracia liberal a un autoritarismo creciente. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se entiende? A ver, repito, si hubiésemos prestado más atención a la experiencia de las naciones que se han desarrollado tardíamente, si en vez de pensar en el mundo libre o en Occidente, en Europa o los valores europeos, de la manera en que se invocaban durante la Guerra Fría, y esto está todo relacionado con los matices y las sutilezas, Alemania se suponía que formaba parte de Occidente durante la Guerra Fría, pero si analizamos la historia de Alemania como Estado modernizante o Italia como Estado modernizante, podemos ver la pauta que India manifiesta hoy en día. Y esta pauta, este patrón, o por lo menos una parte de ello, lo podemos ver en la experiencia italiana, de un país que es muy diverso y que se une de manera forzosa. La reunificación italiana es lo mismo que constituyó la creación de la República India. Fue casi como un matrimonio forzado. Y la creación del Estado-nación, la creación de la democracia parlamentaria, la tentativa de industrialización y tener una base económica para la nación. Y luego un desencanto creciente con la clase política, con las élites liberales, y un regresar a los demagogos, a los movimientos autoritarios de extrema derecha. Si hubiésemos prestado más atención a esta historia en particular, en vez de hablar de esta manera en que hablamos, nosotros somos el mundo libre, la democracia y el liberalismo, lo habríamos podido anticipar desde muchos puntos de vista, y de hecho la gente lo estaba haciendo. Nos habríamos anticipado del peligro que corría India cuando se embarcó en este proyecto del neoliberalismo. La desigualdad, las expectativas crecientes,
Y las expectativas frustradas forzarían a muchas personas a acudir a figuras autoritarias de extrema derecha, porque se harían susceptibles al fascismo de una manera que ciertamente en China no vemos hoy en día. A esto me refiero cuando digo que hablamos de la China como si fuese algo muy distinto, pero cuando analizamos de la experiencia de los llamados países democráticos como la India, nos damos cuenta que desde muchos puntos de vista la India está mucho peor porque tenemos movimientos fascistoides y de personas que son profundamente incompetentes. El gobierno chino, a pesar de todos sus pesares y problemas, no puede ser acusado de ser incompetente. En India no tenemos ni democracia, ni tampoco tenemos el tipo de tecnocracia moderna que los chinos tienen. Por lo tanto, yo creo que una vez empezamos a desglosar estas distinciones moralizadoras, democracia versus autoritarismo, empezaremos a analizar una imagen mucho más compleja. Quizás hay menos fuente o menos posibilidades de sentirnos bien con nosotros mismos, pero bueno, la historia nunca ha sido de sentirnos bien con nosotros mismos, sino se trata de enfrentarnos a los hechos y a las verdades, de manera clara y rotunda. Y en relación a la India, hemos sido demasiado rápidos a la hora de ver que básicamente es una democracia y pronto será una gran potencia económica. En los años 2006 había muchas historias en Newsweek, Foreign Affairs, The Economist. La India ha llegado, la tigre India, India la lideresa del capitalismo. Era extraordinario esa convergencia ideológica entre la India y las presuposiciones occidentales sobre el resto del mundo. Esto es lo que todo el resto también debería estar haciendo. Aquí se incorpora. Sí, ha hecho una mención un poco, digamos, depresiva a los intelectuales indonesios o vietnamitas que leen el Guardian, Foreign Affairs, etcétera, etcétera, de alguna manera están colonizados. Pero, sin embargo, en su libro de las ruinas de los imperios, donde usted traza un extraordinario paisaje del pensamiento en el mundo no occidental en el siglo XIX, con personajes que van desde Al-Afghani o la gente de Estambul o del Cairo, etcétera, e incluso establece un momento seminal que es la derrota de la flota rusa por Japón, que es la primera derrota de una potencia occidental por un país que no forma parte del club, ¿no? Y sin embargo, ahora parece que estos esperados intelectuales no están por ningún lado. Es decir, que la colonización intelectual de Occidente ha sido de una efectividad absoluta. Y añadiría un comentario quizá incluso paradójico, porque el Financial Times es propiedad de un periódico japonés, lo cual aún lo hace más difícil explicar cómo es posible que una empresa como creo que es Asahi Shimbun no consiga que uno de sus economistas, al menos una vez al mes, publique una columna en el Financial Times, ¿no? Este es un punto importantísimo, porque yo creo que las personas me disculpo, lo siento. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las personas que mencionas, los intelectuales de Asia y África, estaban muy alertas ante este problema y decían constantemente que nuestra manera de tirar adelante como pueblos independientes con dignidad y autorrespeto no será algo que se deba imitar o tomar de otra parte. Tenemos que pensar
Tenemos que crear una nueva manera de pensar que esté conectada con nuestra propia experiencia del mundo. De manera que si somos un país de pequeños agricultores y de pequeños negociantes, no podemos tener grandes proyectos de industrialización. Si somos un país diverso, verdaderamente no podemos tener un modelo basado en el Estado-nación, que actúa contra las minorías y la diversidad. Quizás necesitamos de una fabulación. Todo tipo de ideas existían y estaban en el aire en aquel momento. Y yo creo que las últimas 3 décadas, aproximadamente, han sido un periodo inaudito, sin precedentes, de homogeneización intelectual e ideológica, en el que todas estas tradiciones a las que me estoy refiriendo se han olvidado, incluso por parte de las personas que viven en estos países. Y, bueno, existen. Son capitalizados por personas que no necesariamente hablan inglés o alguna lengua europea. Son mantenidos vivos en lugares, en ciudades, quizás no en áreas metropolitanas. Están presentes, pero no forman parte de la corriente de pensamiento principal. La corriente de pensamiento principal está ocupada por personas que todavía se sienten boquiabiertas y enamoradas de los productos e instituciones de Nueva York y Londres. De manera que la persona que compra el Financial Times es una persona que se siente cegada por el prestigio del Financial Times. Es casi como el golf, o como comprar en Harrods, en Londres. Es como una adquisición trofeo. Es como decir, hemos llegado, lo hemos logrado. Nosotros somos suficientemente potentes, poderosos y ricos como para comprar un periódico inglés. O, por ejemplo, es como cuando los indios ricos compran Jaguars, coches Jaguar en el mundo. Es una mentalidad colonizada. A ver, Japón tiene una experiencia completamente distinta del mundo. El Japón nunca se hizo rico siguiendo el modelo anglosajón u occidental. El modelo japonés es proteccionismo económico, es autosuficiencia económica. Era una experiencia totalmente distinta. Sin embargo, y esto también es un modelo que exportaron en Oriente. El Japón, digamos, es un beneficiario de este modelo. No vas al libre comercio, no vas a la privatización. Esa es una manera de destruir el país. Bien, el Japón fue el experimento de ese modelo específico. Y evidentemente existe una tradición en el Japón que ha insistido en esta experiencia muy particular. Pero esto no es lo que las personas que compran el Financial Times quieran ofrecer al resto del mundo. Ellos simplemente quieren adherirse a una institución de mucho glamour y de gran prestigio. Y este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Y es que tenemos una generación en situación de poder, digamos, con cargos de gran influencia y poder, pero que no pueden ir más allá de su enamoramiento. No pueden darse cuenta de que hay algo problemático en esto. Un periódico que se convirtió en algo muy influyente durante las 3 décadas de globalización, pero que tiene su sede social en Londres. Y sus corresponsales y editores, todos vienen de 2 o 3 universidades. Oxford. Y lo mismo se puede decir del resto. Del Economist. Todos vienen de la misma clase, de las mismas... de Oxford y Cambridge. ¿Qué tipo de mundo? ¿Qué tipo de mundo tienen estas personas en mente? Es una visión del mundo increíblemente homogénea. Pero para que un japonés adopte esto, pero para que un vietnamita adopte esto, para que un indonesio adopte esto, no tiene sentido alguno. No tiene ni pies ni cabeza, pero es así como es. Es así como el mundo ha funcionado en las últimas décadas. Yo creo que ahora, por supuesto, los viejos guardianes del prestigio cultural de muchas de estas instituciones está en pleno declive, en plena decadencia. Ahora estamos en otra fase. El Brexit ha marcado la propia decadencia del Reino Unido y digamos, el prestigio de estos medios decaerá también con el Brexit, porque realmente no nos tomamos muy en serio los periódicos y revistas e instituciones de manera seria si los países a los que pertenecen
no son económicamente o geopolíticamente significativos. ¿Quién me sí apunta? Gracias por su intervención. Yo suelo intervenir y soy un poco pesimista. Entonces, resumiendo, su ponencia tiene como título El fin del modelo occidental. Yo creo que sería mejor titular El deseable fin del modelo occidental, porque no acabo de ver que este modelo occidental esté acabando. Usted ahora mismo, pues, en esta conversación con el compañero, ha dado la razón a que, en fin, la élite intelectual está influyendo en todo el mundo. La élite intelectual en Occidente, particularmente cuando se hacen las clasificaciones de las universidades más importantes del mundo, siempre salen las mismas. Aquí en España estamos contentos porque la Universidad de Barcelona sale en el número 200, pero en fin, ni pinchamos ni cortamos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. También la información está evidentemente sesgada. Me ha interesado mucho lo que ha dicho sobre India porque, bueno, tendría que informarme más, pero no tengo conocimiento. De pronto la información hace una semana era tema de información diaria el número de contagiados y el número de muertes en la India por la pandemia. Y las imágenes del oxígeno para arriba, para abajo. De pronto, hace una semana, nadie habla. Ya el número de contagios, el número de muertes en la India ya no se sabe. Ya no forma parte del circuito de la información. Es decir, si hubiera un fin del modelo occidental verdadero, tendríamos que tener acceso a otras informaciones y no estamos realmente ensimismados en nuestro mundo. Por eso digo, más bien que el fin es el deseable fin de este modelo. Y acabo con una obsesión mía particular, que es con el señor Jeff Bezos de Amazon. Si fuéramos un poco consecuentes, de la misma forma que aquí en España se ha hecho un escrache continuado a Pablo Iglesias, líder de Podemos, yo no soy de Podemos, es que habría que hacer un continuo escrache a Jeff Bezos y a otra gente que no pagan ni un solo euro o dólar de impuestos. Esto se tolera, en fin, forma parte del fin de la historia de Fukuyama igual. En fin, ahí acabo. Gracias. I appreciate that. Thank you. Muchas gracias por este comentario. Me ha parecido interesante y lo aprecio. Hola, para empezar, muchísimas gracias por esta ponencia. Me ha parecido muy interesante. Ha habido un momento en que usted ha dicho que se estaba produciendo un cambio radical en Occidente, con personas que ya no tienen los conceptos para entender lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Y yo me preguntaba si tenían fundamentos para entender lo que estaba ocurriendo antes. Porque si no creemos en el fin de la historia de Fukuyama, ¿cómo se han producido estos cambios en las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial? Y vemos los cambios drásticos que se están produciendo, en que los conceptos han cambiado. Para mí, estos conceptos, de hecho, nunca han explicado el mundo. Simplemente ha sido una máscara para esconder las cosas. Y no entiendo dónde o cómo se produjo o ocurrió que ya no creemos en esta narrativa, porque creo que de hecho sí que creemos. Porque, por lo que tú estabas explicando,
Y me gustaría que reflexionase sobre este tema. A ver, yo creo que existe una frase muy interesante de Hannah Arendt, donde ella dice que cada generación hace un mundo para sí misma. Pero yo creo que ella se refiere a la visión en particular y la experiencia, y no necesariamente conectada a la experiencia de generaciones previas o las generaciones que seguirán. Y cuando pensamos en el largo periodo de la historia, a través de las experiencias de generaciones específicas, y es por eso que he hablado de Tony Schultz, lo que llamaba la generación un poco mierdosa en la que él creció, que no tenía que enfrentarse a elecciones fuertes. Esa fue una generación. Las generaciones, por ejemplo, la generación actual, tu generación está viviendo en un mundo muy difícil, y el mundo después de la guerra era un mundo en el que el progreso era posible. De hecho, era la única posibilidad, paradójicamente, después de 1945, porque una gran, inmensa parte de Europa estaba en ruinas y lo único que podía hacer era mejorar. Por lo tanto, el progreso, que en el siglo XIX se había convertido en una ideología y luego fue desacreditada por las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española, un desastre tras otro, hizo que el progreso se convirtiese en una especie de fantasía. Pero después de 1945 se convirtió en una nueva profecía. La gente simplemente presuponía que sus vidas mejorarían constantemente, que las vidas de sus hijos serían mejores que las suyas, y esta presuposición ha gobernado las mentes de 2 o 3 generaciones desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente una generación como la tuya, presupongo, que ha crecido con el 11 de septiembre, con la guerra de Irak, con el terrorismos de distinta naturaleza, con el Estado Islámico, con el huracán Katrina, con la crisis financiera de 2008, con un momento breve de esperanza representado por Barack Obama y luego la elección repentina de Donald Trump. Y luego, por supuesto, la conciencia creciente de que hay algo que existe desastrosamente terrible en relación al medio ambiente y que somos impotentes, no podemos hacer nada al respecto. Pues yo creo que ninguna generación de la era de la posguerra ha tenido tantos frentes abiertos y tantas dificultades con que tratar de la manera en que tu generación lo tiene que tratar. Por lo tanto, creo que evidentemente las viejas narrativas ya no tienen sentido para vosotros y ya no os ayudan a entender dónde os encontráis hoy, porque estas narrativas ayudaban a las personas de los años 50 y 60 para entender dónde estaban. Y las narrativas de la Guerra Fría eran persuasivas, y lo eran porque los estándares de vida de las personas mejoraban constantemente. Genuinamente se veía el progreso en sus propias vidas. Y pensaban que quizás, no sé, quizás el sistema occidental funciona, el modelo occidental funciona. Hoy en día yo creo que demasiadas personas consideran que realmente no funciona y que crea demasiadas desigualdades y que consolida la riqueza y hace que Jeff Bezos sea un multimillonario durante la pandemia, mientras centenares de miles de personas pierden sus puestos de trabajo y no pegan ni un céntimo de impuestos. Hay algo terriblemente erróneo con este sistema. Pero en aquel momento, cuando la vida de todo el mundo mejoraba y el sistema no era tan malo entonces, era posible que esta vieja narrativa prevaleciese y fuese ampliamente aceptada. Pues bien, hoy en día esta narrativa ya no tiene ningún sentido. Y creo que tenemos que pensar en ella en términos de las experiencias específicas de una generación y cómo pueden no ser compatibles en absoluto debido a distintas circunstancias históricas y económicas. Continuando con la aceptación del mundo occidental, ¿qué es lo que nos queda? ¿Conceptualizamos nuestro mundo en que las ciudades globales dirigen el mundo o nos concentramos en regiones o esperamos que otras maneras están siendo creadas en los márgenes de estas dos potencias mundiales que pueden ser la China y Estados Unidos luchando? Y luego tienes otros conceptos y modelos que están siendo creados. Por ejemplo, en África,
donde otras ideas de democratización que no son occidentales, sino africanas, se pueden crear. ¿Y cómo lo ves? Es decir, básicamente cuando aceptamos que el modelo occidental se ha acabado, ¿qué otro tipo de modelo podemos esperar? O en el entretiempo, ¿qué podemos esperar? Thank you. I think Gracias por formularme esta pregunta. Yo creo que el hecho mismo de que estemos teniendo esta conversación aquí hoy ya de por sí es una señal de progreso de algún tipo. 5 years ago, 10 years Hace 5 o 10 años it would have been impossible habría sido imposible because of a certain experience. debido a una cierta experiencia del mundo que tenías. Question that Ahora empiezas a cuestionar y empiezas a preguntarte dónde están los modelos. I think I do not know where Yo no it sé will come from de dónde provendrán esos nuevos modelos y sería muy presuntuoso because por parte mía decir de dónde vendrán. Porque estas maneras... what is the model Y a ver, cuando hablamos de modelos, ¿qué es un modelo? Es una manera que evoluciona for being in the world, political en un sistema político, un sistema económico, un sistema medioambiental. it's a kind of wisdom Es como una especie de sabiduría que se construye decades of experience sobre la base de ideas y décadas de experiencia. emerges. Y también surge de una lucha política. The problem with the Yo creo que el problema decades de las últimas décadas, uno de los problemas de las últimas décadas es que hemos presupuesto que las luchas políticas all arrive no son necesarias. Todos hemos llegado a una manera particular de vivir y que este modelo simplemente tiene que ser imitado en distintas partes del mundo. No se prestó ninguna atención a la experiencia específica de África o de India Southeast Asia. o del sureste asiático. The same model of Se utilizaba el mismo modelo economy de economías dirigidas por el consumismo, la producción masiva y una industrialización amplia. image in which Toda la imagen en la que was being created was el mundo estaba siendo creado era el mundo del consumidor norteamericano. if you drive through India today, Si viajas por la India hoy en día, puedes ver vallas publicitarias en todas partes que te prometen el progreso por parte del primer ministro, el señor Modi. ¿Y cuáles son las imágenes que nos ofrece el primer ministro en sus vallas publicitarias? Son imágenes huge condominiums, de enormes edificios, de rascacielos con muchos pisos, gated communities casi como comunidades cerradas en las que tienes un campo de golf, tienes un cine, houses, villas, tienes casas con 2 o 3 coches en el parking. these are O sea, básicamente se trata de visiones suburbanas norteamericanas trasplantadas en la India y que alimentan esas fantasías locales. El hecho every sensible de que cada persona sensata sabe que 1.400 millones de indios nunca disfrutarán de ese nivel de riqueza y de seguridad es imposible. Necesitaríamos de varios planetas para tener suficientes recursos para satisfacer todo ese tipo de estilo de vida. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo que deberíamos buscar? ¿O qué tipo de vida? most of my life in a A ver, yo he pasado la mayor parte de mi vida en una pequeña aldea de la India, donde la gente tiene distintas necesidades. Algunos aspiran a esa vida presentada en las vallas publicitarias del primer ministro, pero otras realidades son aceptables también. Y es que no necesariamente tiene que haber industrialización en esa parte del mundo. Lo que tienes, lo que deseas, puedes construir tu vida sobre esto. Simplemente cultiva ciruelas, cultiva manzanas. Quizás encontrar una manera eficaz de llevar tus manzanas y tus ciruelas al mercado para tener suficientes ingresos y vivir una vida digna, sin complicaciones. Pero no tendrás el centro comercial con 1000 cines en tu patio trasero o 3 coches en tu garaje. A ver, they will all emerge todos particular experiences. Todo saldrá de experiencias particulares y luchas políticas. Nadie debe prescribir que lo mismo puede funcionar para todo el resto. Lo que funciona para una aldea pequeña en la India no necesariamente funciona para los habitantes de Barcelona. O sea que tenemos que ser respetuosos de las peculiaridades, de las particularidades y de las experiencias específicas cuando pensamos en distanciarnos de los sistemas obsoletos antiguos. Hi ha alguna cosa més o ho deixem aquí?
Hello, thanks for your talk. Hola, muchas gracias por su presentación. Si algunas ilusiones si algunas de estas visiones son críticas del mundo académico norteamericano, y yo lo comparto, pero dado que un nuevo modelo tiene que ser escrito y una nueva narrativa tiene que ser escrita, en su opinión, ¿cuál es el papel que la educación superior o que la educación en su conjunto debería desempeñar? Estamos habituados. Yo soy 10 años mayor que usted, pero bueno, yo era jovencita en el año 68, digamos, pero a mí me han crecido, yo he crecido bajo la idea de que las universidades aportan el pensamiento crítico. Sin embargo, ¿es eso así? Porque a partir de lo que usted ha dicho, no solamente es el pensamiento crítico lo que aportan, sino también el discurso que se autorreplica sobre el mismo modelo. O sea que de alguna manera crean una paradoja. ¿Podría elaborar este tema? Sí, el pensamiento crítico dentro de un campo muy específico y bien definido. Podríamos pensar en el pensamiento crítico cuando pensamos en el pensamiento crítico, pensamos en la lógica o la razón. Mantenerlo dentro de unos parámetros muy estrechos. No vamos a hablar de Nagarjuna, este filósofo budista del siglo VIII, sobre su trabajo sobre la lógica budista. Y no hablaremos o no nos referiremos a todas estas otras tradiciones. Si llegamos a este sistema, o bien ignoras estas ideas o estas tradiciones, o presupones que la democracia es algo que fue inventada en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, o que las sociedades confucionistas o las sociedades africanas nunca tuvieron una experiencia de la construcción del consenso o de un debate racional. O sea, lo que esto hace, definiendo la educación o cosas como el pensamiento crítico, conectándolos a una tradición intelectual en particular, simplemente lo que promueve es la ilusión o la suposición de que el resto del mundo simplemente no está a la altura, es inferior, es incapaz. Y esto es algo muy peligroso y que hace muy dañino. Si pensamos en el pensamiento crítico en ese contexto, hará que tu mente sea ágil, porque Platón, Aristóteles y Sócrates son pensadores muy sofisticados, pero a la vez te dejará ciego ante las experiencias del resto del mundo. Y este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Es decir, que tienes a personas muy inteligentes, muy bien formadas, que llegan al sistema universitario, que llegan al sistema de educación superior y, sin embargo, no pueden realmente, digamos, analizar de manera significativa la experiencia de la mayor parte de la población mundial, porque han sido formados de una manera muy particular, en una tradición muy específica. Molt bé, moltes gràcies, ho deixem aquí. Muchas gracias, Pankaj, y Thank you. espero que estés de nuevo pronto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.